Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema interesante y complejo. Es caso fortuito y fuerza mayor en contratos de desarrollo de infraestructura pública y la responsabilidad patrimonial del Estado, para lo cual nos acompañan el licenciado Rafael Sámano, socio de Sámano Abogados, integrante de Almuhami y de Besser. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer, María, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el licenciado Marco Parra, socio del despacho de La Pesa, integrante de Almuhami y de Besser. Muchas gracias, María, por invitarnos aquí esta mañana contigo. Al contrario, bienvenidos. Bueno, y para entrar en materia, platíquenme, por favor, ¿cómo puede el Estado construir y desarrollar infraestructura pública? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Mira, el Estado tiene múltiples herramientas para hacer infraestructura. La puede hacer él mismo, que es naturalmente una de las funciones del Estado, ¿no? Allegar la infraestructura. Para lo cual tiene una Secretaría de Estado dedicada. O diferentes dependencias, porque la infraestructura no solo es de una dependencia, puede ser en salud, puede ser en comunicaciones, puede ser carreteras, en diferentes sectores, ¿no? Sí, porque lo que nos viene a la mente de pronto son carreteras, pero qué bueno que lo aclaras, sí, no nada más. Como te digo, pueden ser hospitales y todo esto obviamente en beneficio del público en general, ¿no? De los ciudadanos. Entonces el Estado lo puede hacer ellos mismos, sin embargo, el Estado no puede hacer todo, necesita ayudarse de los particulares. Necesitamos ser equipo Estado y particulares. Y para ello el Estado toma hay una serie de instrumentos legales. Puede basarse a través de la ley de adquisiciones, la ley de obras, a través de concesiones, pero en concreto hablaremos de una figura muy interesante que son las acciones público-privadas. Rafa que en ese tema es experto, sobre todo en las cuestiones del nacimiento de esta figura, ¿no? Sí, como decía Marco, el Estado durante muchos años, en sus épocas de riqueza y liquidez, poco hacía en conjunto con la iniciativa privada. Ahora, por el tamaño que tiene el país, los requerimientos que tiene infraestructura, es imposible que el Estado, y lo reconoce la misma administración, haga todo. Hoy lo dijo el presidente en su mañanera, que dijo, el gobierno no puede hacer todo, queremos crecer al 4%. Dijo, el país ha crecido en los últimos 35 años, tendrá sus números, dice, a un promedio del 2%, comparado con el crecimiento de la población, es cero. Tenemos que crecer más. Y lo comentó él personalmente, dijo, para crecer más necesitamos hacer equipo con la iniciativa privada. ¿Cómo se hace equipo con la iniciativa privada para desarrollar infraestructura para servicio público? Como decía Marco, carreteras, obras hidráulicas, de energía, de salud. Bueno, las dos figuras de desarrollo de infraestructura a largo plazo son las asociaciones público-privadas y los proyectos de prestación. Dicho ahí es importante, te interrumpo, perdón, Rafa. Dijo una palabra clave, Rafa, a largo plazo. Porque obviamente, si tú piensas nada más a corto plazo, te da también cierta incertidumbre, ¿no? Si vas a invertir junto con el Estado, o el Estado va a desarrollar infraestructura junto con particulares, hay que darle viabilidad a largo plazo, ¿no? Y eso te da seguridad, le da seguridad a los inversionistas, le da seguridad al Estado. Y es una figura, en mi opinión, muy interesante y muy sana que debemos explotar más entre los particulares y el Estado, ¿no? Perdón, Rafa. Claro. No, por supuesto. Por eso estamos aquí, para intercambiar ideas, interrumpirnos con aportaciones valiosas. Así es. ¿Cómo hacer equipo? Es un poco como el matrimonio. Hay que sentar las reglas claras desde el principio. Si desde el principio no sentamos las reglas claras, pues el matrimonio entra en una etapa de incertidumbre. Y solamente si las dos partes son muy maduras y procesan sus diferencias, pues sacan adelante el matrimonio. Los contratos de desarrollo de infraestructura a largo plazo es algo muy similar. Se tienen que poner las reglas claras desde el principio, si no, las diferencias pueden llevar a que el proyecto no logre los objetivos planteados. En el caso de las APPs, existe una ley APP federal y la mayor parte de los estados tienen sus propias leyes APP. La APP es una asociación público-privada, es una figura
que existe en muchísimos países, probablemente sobre todo en Inglaterra, en donde han sido muy exitosos, en donde el Estado aporta ciertos elementos, terrenos, tecnología, contratos de compra de la producción a largo plazo, y, y se hace socio, porque es parte del APP, y le paga al inversionista un monto variable, dependiendo de las ciertas condiciones que se pactan en el propio contrato, a largo plazo, a cambio de que sea el particular el que realice las inversiones monetarias. Normalmente lo que aporta el Estado son activos que ya tiene, pero que no los puede potenciar. Entiendo. Y se potencian con las inversiones que hace el particular. Inversiones importantes, estamos hablando de proyectos grandes, ¿no? Hidroeléctricas, carreteras, hospitales, centros multimodales, ferrocarriles, gasoductos, líneas de distribución marítima. Y fíjate, en este tipo de proyectos hay que entender que el Estado no podría hacerlo solo. Necesitaría ser muy solvente, tener una economía y tener una serie de conocimientos que no tiene por qué tener. Tanto técnicos como económicos y financieros, ¿no? Entonces, si el Estado lo hiciera solito, probablemente no hace un hospital, pero como dicen, jala la cobija de un lado, pero descobija del otro lado, ¿no? En esta fórmula que nos platica también Rafa, intervienen los dos. Muchas veces al usuario, que no somos expertos en el tema, pensamos, es que ya están vendiendo la salud, si es que es un proyecto de salud, ¿no? Es que ya están vendiendo el agua, si es un proyecto de agua, etcétera. Lo que tú me digas es lo que a veces piensa o pensamos el usuario que no somos expertos en el tema, ¿no? Aquí lo que hay que entender sería exactamente lo mismo que hace el Estado, pero con el apoyo de un particular, y que no se va a descapitalizar el Estado, sino el que va a arriesgar y va a invertir son los particulares. Y además con un particular experto en aquello de lo que se trate. Así es. Pero ¿cómo recupera el particular su inversión? El esquema del desarrollo de la infraestructura de largo plazo, ya sea a través de un APP o un PPS, que es un proyecto de prestación de servicios. Normalmente los PPS son proyectos que van en un plazo de 3 hasta 10 años. Las APP se van hasta 40 años, por ley. Las APPs tienen una asignación presupuestal específica derivada de una aprobación por parte del Congreso o de los congresos estatales de ese proyecto para que haya la disposición presupuestal que asegure el pago. Digamos que en las APPs el pago es por ley, preaprobado presupuestalmente por ley, porque eso implicó que el proyecto, los beneficios, los méritos, el análisis costo-beneficio se realizara previamente. En los PPS, los proyectos de prestación de servicios, el alcance en tiempo no es tanto. En general van de 3 a 5 años, pero hay PPS a 10 años. No están tan regulados como las APPs y no tienen la certeza presupuestal que tienen las APPs. Dependen de la suficiencia presupuestal de la entidad que convoca al PPS. Los PPS han sido muy recurridos en temas de salud, en temas hídricos y en temas de servicios multimodales de transporte. Los APP son para proyectos de infraestructura de mayor envergadura, de inversiones más potentes a mayor plazo. Y son largos porque como inversionista el particular pues, necesita un plazo largo, extenso para recuperar su inversión, porque si fuera corto tendría que invertir mucho dinero, arriesgarlo y probablemente no lo recupere, ¿no? Por eso es un poco la naturaleza que sean a largo plazo, ¿no? Claro. Y fíjate, y en estas figuras hay algo bien interesante. Se permite que incluso el particular le proponga el proyecto al Estado. O sea, en muchas cosas el Estado ya define, quiero hacer un hospital, una carretera, alguna obra hídrica, etcétera. Pero aquí, que lo pueda hacer el Estado, esta ley te permite que un particular pueda acercarse al Estado y decirle, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces un hospital en esta zona? ¿Por qué no haces una carretera en esta zona? ¿Por qué no haces esto en una zona? Y entonces evalúa el proyecto, tanto financiera, jurídicamente, que sea viable en general el proyecto, y si lo aprueba, digamos, pasa a las siguientes etapas. Mientras tanto, si no lo aprueba, te regresa tus papeles y te dice, no pasó nada, ¿no? ¿Por qué dijiste en esta ley? ¿Existe una ley que regula esto? Sí, la ley de acciones público-privadas, que es la ley de las APP. O sea, ¿y de cuándo data? Es del 2012, esta ley se generó con... Relativamente reciente. Es prácticamente nueva, pero es un proyecto muy novedoso, es una ley muy flexible que te permite no solo que el Estado proponga, sino que el particular desarrolle algún proyecto, tenga la idea, la ofrezca
y después ya se hará una licitación para ver si él mismo la desarrolla o algún otro, un tercero la desarrolla, ¿no? Y en el caso, bueno, en el caso de las PPPs está claro cómo el particular recupera su inversión y obtiene una ganancia. Pero en el caso de las APPs, ¿cómo es? Por ejemplo, si fuera una carretera, ¿le dan permiso de que él cobre el peaje durante determinados años o cómo funciona? Es un concepto un poquito etéreo, pero lo voy a tratar de aterrizar. Se llama disponibilidad del servicio. Todo el objetivo de las APP es el desarrollar infraestructura para servicio público. El objetivo de aprobar un proyecto APP es mejorar algún servicio o incorporar un servicio público nuevo para la población. Algo que mejore su calidad de vida, porque se va a transportar más rápido, porque va a tener acceso a combustibles, gases, agua, de manera más costo eficiente. O sea, el objetivo es generar una prestación de servicio público. A lo que se obliga el particular es a generar la disponibilidad de ese servicio público. O sea, si es una carretera, pues que la carretera esté disponible, es que se pueda transitar, que esté señalizada, que no tenga baches. Si es un hospital, que esté equipado, que tenga todos los insumos. Si es una hidroeléctrica, pues que esté funcionando, que las compresas estén cargando el agua, que se pueda distribuir. Esa disponibilidad la analiza, se pacta en el contrato, la supervisa y la analiza el Estado. Si la disponibilidad está al 100%, le paga el 100% de su contraprestación. Si la disponibilidad no está al 100%, le paga el porcentaje de disponibilidad que existe. Ese es el concepto básico, de manera muy general, que rige el pago de la contraprestación en las APPs, la disponibilidad del servicio. Ya. Qué interesante. Y fíjate, siempre el Estado, cuando ya define quién es el que va a desarrollar el proyecto de infraestructura, puede ser a través de varios mecanismos, ¿no? A través de una autorización, un permiso o una concesión. La concesión es como que el tema más familiarizado que todo el mundo tiene, ¿no? Nada más que esto en términos concretos en este proyecto a largo plazo, ¿no? Y aquí lo interesante también es que el Estado no se descapitaliza. Y para ofrecerte ese servicio o un hospital, estos proyectos son para servicios, para obra o contemplar los dos, ¿no? Generalmente la idea primordial es que contemple los dos, que tanto te dé el servicio como haga el proyecto de infraestructura, ¿no? Entonces, porque es la parte más costosa, ¿no? Y otra pregunta, ¿pasan por una licitación o no? Así es. Así es. Sí. Todas las APPs tienen que licitarse. Y la licitación está abierta a cualquier participante que pruebe que tiene la experiencia y capacidad para poder asociarse con el Estado en los términos en que las bases del APP Aquí lo peculiar de esta ley es que tenemos una ley de adquisiciones y una ley de obra. La ley de adquisiciones son servicios generalmente, o bienes muebles, y la ley de obra, pues, obras, ¿no? Sin embargo, esta ley no remite a la ley de adquisiciones ni a la ley de obras, tiene su propia regulación. De hecho, excluye a la ley de adquisiciones y excluye a la ley de obras. Y tiene sus propias reglas, porque es una fórmula mixta, tanto para la parte de servicios como para la parte de obra o para ambos proyectos. Incluso tiene un tema de expropiación, porque puede darse que para tu desarrollo de infraestructura necesitas hacerte de bienes inmuebles y te permite ahí que el particular negocie que va a hacer la infraestructura, negocie directamente con el afectado y lo compra así como una operación cualquiera, te compra tu inmueble o el derecho de vía, o si no es posible, bueno, puede ser la expropiación y también tiene sus propias reglas de expropiación. Digo, es lo interesante de esta ley que viene a ser integral, ¿no? Claro. Y la licitación es necesaria independientemente de que yo particular haya sido el de la idea y le haya presentado el proyecto al Estado. Si el particular fue el de la idea, encontró un área de oportunidad, se necesitaban terminales de almacenamiento en un puerto y dice, pues yo tengo el terreno o aquí se pueden hacer y es el que aportó el proyecto, entonces ese particular puede participar en la licitación y se le otorga un beneficio en la forma de un certificado que le da, digamos que como si fuera un examen, unos puntos como adicionales. Ya de entrada va con 2 puntos en el examen. Ya lleva 7. Entonces, ya no le es tan complicado ganar frente a los demás, porque a cambio de que no le pagara nada en esa etapa de diseño del proyecto,
le dan su certificado de participación. Si no gana, el que gana le tiene que pagar. Exacto. Ah, claro, porque él ya hizo, qué interesante, Sí. además muy justo, ¿no? Si te Está das muy bien cuenta, el resuelto. Estado ahí hasta ese momento no desembolsa un peso. Claro. O sea, el particular se arriesga, si no pasa su proyecto, pues perdió, se arriesgó, ¿no? No era viable el proyecto, tampoco el Estado tiene que pagar algo que no es viable, ¿no? Si es viable, como dice Rafa, adquiere su certificado que trae ahí ciertos beneficios. Y si no gana, bueno, si gana, bueno, te entra y tiene los conocimientos y el beneficio, ¿no? Pero si no gana, le paga el que ganó. Lo que avanzó de trabajo, digamos. Exactamente. Si te das cuenta, está esta fórmula, el Estado no se descapitaliza. Está maravillosa, muy bien pensada. Entonces, a mí se me hace, digo, sigo insistiendo en una fórmula para hacer equipo con los particulares y el Estado muy interesante, ¿no? Y como dices, es una ley que se inspiró en leyes extranjeras. Sí, sobre todo en el modelo inglés, el BOT, Build, Operate, Transfer, en donde se desarrolla conjuntamente la infraestructura con la aportación de capital del particular. Después se opera durante un periodo y cuando termina el periodo de operación, la infraestructura se le transfiere en propiedad al Estado y el Estado se convierte en el dueño de esa infraestructura. Más o menos son 4 etapas. La etapa del diseño, la etapa de la asignación del proyecto que empieza con la inversión, que es ahí el que ganó la licitación tiene que invertir para desarrollar la infraestructura. Y cuando termina de desarrollarla, le dice al Estado, estoy listo para empezarte a prestar el servicio. Ya acabé la carretera, ya pueden empezar a circular los coches. Ya acabé el hospital y ya está equipado, ya podemos empezar a atender pacientes. Ya se hizo la presa, ya podemos empezar a repartir agua. Ya hicimos las terminales de almacenamiento, ya podemos empezar a distribuir combustible. Ese momento, el Estado va y certifica que efectivamente ya está funcionando. Se haya hecho la infraestructura y esté funcionando. Esto es un paso muy importante, porque a la luz de lo que ha estado pasando últimamente, pues pareciera que algunas de estas obras en esquemas APPs o cualquiera, pues realmente no se hicieron o no se hicieron bien o no se entregaron en las condiciones de calidad necesarias. Oye, tengo que ir a un corte. Regresando, ¿me amplías este punto que está muy interesante? Gracias. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook nos encuentran como Canal Judicial y en YouTube puede encontrar todos los programas grabados en la cuenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Estamos platicando con Rafael y con Marco sobre los contratos de desarrollo de infraestructura pública y antes de irnos a corte nos platicaba Rafael lo importante que es que los controles se implementen debidamente para que este modelo funcione. Es correcto, Mary. Conceptualmente, el modelo es muy benéfico, muy provechoso para todas las partes. Ahora sí que, como dicen, el diablo siempre está en los detalles. Claro. Si la implementación no es la correcta, aunque el carro esté en muy buenas condiciones, pues si trae un mal conductor, pues va a chocar en la esquina, ¿no? Aunque traiga conductor automático. O sea, aquí es muy importante que la agencia de gobierno, la convocante, que es la que va a ser la beneficiaria del servicio, se asegure que las condiciones en las cuales se pactó el desarrollo de esa infraestructura efectivamente se dieron, ¿no? Creo que Marco puede abundar ahí mucho sobre ese tema. Aquí es un tema en esta figura, de hecho lo regula la ley, que es el tema de la supervisión. A la persona que está, la empresa moral que está desarrollando el proyecto de infraestructura correspondiente, está supervisado. Entonces tiene que estar supervisando que lo que se comprometió a hacer, lo esté haciendo, tanto materialmente como el tema financiero, porque eso es muy delicado. Siempre donde hay dinero, lamentablemente, luego hay tentaciones, ¿no? Así es. Y son cosas, digo, el modelo creo que funciona, es bueno. Lamentablemente luego hay casos de corrupción, digo, pero no por ello el modelo sí es bueno, malo, perdón. Los temas de control son muy importantes. Hay supervisión que el Estado, si lo quiere, lo puede apretar y seguir supervisando a las empresas. Incluso hay temas de intervención. Si hay un momento en que el proyecto, no sé, un hospital, no está funcionando adecuadamente, puede llegar el Estado, intervenir el hospital y tomar el control como si fuera el particular. Ve de qué se trata, dónde están las deficiencias, puede sanearlo y puede eventualmente regresarle la administración al particular. Si de plano considera que está haciendo mal las cosas, puede rescindirle el contrato y el Estado tomar el control del proyecto y eventualmente incluso asignárselo a un tercero, ¿no? Pero eso es ya cuando está funcionando.
antes, cuando se está en la etapa esta de revisar que podemos empezar a funcionar debidamente, ¿hay manera, no sé, habrá empresas que se dediquen a esto, a certificar esto, aunque esto eleva los costos para ambas partes? Claro, como claro. un tercero que supervise. Sí, siempre que, como esto deriva de una licitación, en una licitación tienes que reunir características técnicas, económicas, financieras, legales. Tienes que reunir todos estos requisitos. Obviamente las bases están bien definido. ¿Cuánto vale cada uno de estas actividades? Puede ser a través de un esquema de puntos y porcentajes, puede ser un sistema binario de si cumple o no cumple. Cualquier esquema que provoque que haya competencia y que el que gane sea el mejor en todos estos aspectos, ¿no? No solamente hizo un buen proyecto económico, pero a lo mejor tiene deficiencias. No, y a la hora de desarrollar lo que esté debidamente Y además desarrollado. experiencia. Probablemente habrá proyectos donde pidan experiencia, ¿no? También se permite que participen. Una fórmula es la licitación, donde es abierta y participan varias empresas. Otra es la invitación restringida, donde ellos invitan a 2 o 3 empresas, principalmente 3, que a lo mejor son líderes en el rubro, o adjudicación directa. La adjudicación directa puede ser a lo mejor en ciertas situaciones especiales. A lo mejor tú tienes la patente de algo, de algún producto que nadie más tiene, y dices, bueno, ¿para qué haces un concurso abierto si nadie más tiene esa tecnología que tú ofreces, ¿no? Entonces, directamente te pueden adjudicar el contrato. Pero en todo esto, tiene que hacerte una evaluación. Tiene que ser una evaluación de quién eres para entrar al concurso, ¿no? Y luego ya en el desarrollo son estos controles que te comento, ¿no? Que si no estás haciendo bien las cosas te pueden incluso rescindir el contrato, ¿no? Ahora, aquí es donde decía Rafa que se puede prestar a corrupción a la hora del desarrollo. En estos casos, ¿qué hacer para que no suceda? ¿Cuál sería una posible solución? ¿Contratar a un tercero que se dedique exclusivamente a supervisar? Sí, generalmente es un tercero el que supervisa y el que analiza, y también puede haber incluso denuncias anónimas, ¿no? Estamos enterados de esta situación, o que las calidades de los materiales que están implementando no son los ofertados, ¿no? O que hay algunos desvíos de recursos, a la gente que estaba destinada, a la población a la que estaba destinada el servicio, no se lo están dando o se lo están condicionando, o a través de a lo mejor una cuestión ahí política, ¿no? Todo esto está supervisado. Obviamente, o lamentablemente, luego está la tentación de la corrupción, que ese es un tema. El hecho que se llegue a contaminar estas figuras no quiere decir que sean malas. No. Yo creo que hay que enfocar a apretar los controles que haya, y si no son suficientes, a lo mejor implementar otros más para erradicar la corrupción, ¿no? Pero ese es un tema, el tema de la corrupción. Pero si nos concentramos exclusivamente en la figura, creo que es una figura bastante buena, tanto para los particulares, para el Estado, y principalmente para el usuario final, en el rubro de que se trate, que será el beneficiado de todo esto, ¿no? Bueno, y ahora, en el caso de incumplimiento, obviamente me imagino que es una de las causas de terminación que se pactan antes, pero también existe el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Cómo operan estas como terminación anticipada? Sí, como todo contrato, al final esto es un contrato entre el Estado y un particular, ¿no? Y la teoría general del Estado permite muchas formas de terminación. Te el incumplimiento, que es la rescisión que platicábamos, ¿no? Cuando incumple el particular. Pero es que el particular no incumple. Simplemente está en una situación que puede ser un caso fortuito o fuerza mayor, o causas de interés social. Por ejemplo, una causa de interés social puede ser que la economía del país no esté generando los recursos necesarios para que ese proyecto a lo mejor no es tan importante. Digo, es necesario, pero no es de los esenciales para el Plan Nacional de Desarrollo, y diga, tenemos que cortarlo, ¿no? Tenemos que cerrar la llave, y probablemente sea una causa de terminación del contrato, ¿no? No incumplió el particular, no incumplió el Estado, pero el Estado tiene esa facultad de, pues, también digo, esto cuesta, si no tengo los recursos necesarios, porque la situación a lo mejor económica propia del país o mundial, como ha acontecido en algunas ocasiones, no te permitan seguir erogando, ¿no? ¿Y en ese caso se pacta una indemnización para el particular? Mira, tenemos tres supuestos. Está desde el momento que se está implementando. En ese momento también se puede generar una causa del Estado, diga, oye, no hay que seguir adelante porque no va a haber el dinero, ¿no? O donde queríamos poner un hospital, cayó un diluvio y se llevó, inundó todo el área, ¿no? Entonces es un caso fortuito, o fuerza mayor, que a lo mejor ya no es posible, ya no es viable poner ahí un hospital, ¿no? Y ahora es un pantano, ¿no? Dice, el proyecto no sigue adelante. Sin embargo, al participante en la primera etapa, que es el proyecto, le reembolsan sus gastos. La ley tiene un tope ahí de máximo el 2% de la inversión inicial, o hasta 5 millones de UDIs, ¿no? Que más o menos la UDI anda en 6 punto y cacho, unos 30 millones como tope máximo, ¿no? Y es como dices, reembolso de gastos, nada más para que no salgas porque perdiendo. ahí todavía no estás invirtiendo, ¿no? Luego, puede ser en la etapa donde ya ganaste,
vas a firmar el contrato y te vuelve a suceder esto, ¿no? No hay recursos, hay un caso fortuito o fuerza mayor, entonces dice el Estado, no firmo el contrato. Y el particular dice, bueno, pues yo ya tenía todo, igual te paga los gastos reembolsables, sigue la misma fórmula, hasta el 2% de la inversión, de la inversión inicial, o 5 millones de UDIs, lo que sea menor impacto para el Estado, ¿no? Y luego ya... Lo más barato para el Estado, sí, ¿no? lo más barato para el Estado. Siempre el Estado más. busca no Claro. erogar de más, ¿no? Luego hablemos del proyecto que ya están dando, donde ya todo el mundo está trabajando. Igual, a lo mejor le pongo el ejemplo, igual una inundación, en donde lo que se está construyendo pues, ya no es viable, ¿no? O que no haya los recursos necesarios. El presupuesto, por la cuestión económica nacional o mundial, lo que acontezca, ¿no? Entonces el Estado decide no continuar con ese proyecto. Y en ese segundo caso, bueno, en el del caso fortuito es obvio que no hay que justificar nada, pero en el caso en el que el Estado dice no me va a alcanzar el dinero, ¿tiene que justificarlo? Sí, obviamente lo tiene que justificar. De hecho, tiene que justificar todo. Para que no se vuelva caprichoso, ¿no? Aún siendo caso fortuito o fuerza mayor, aunque ahí es evidente, ¿no? Oye, ya se inundó, aquí no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí, todo como es un acto de autoridad tiene que fundar, motivar, dar toda su argumentación de por qué no vamos a continuar con el proyecto. No es nada más, oye, llovió y ya, en mi opinión, ya no es viable, ¿no? Obviamente tiene que justificar y fundar por qué no se puede continuar con el proyecto. Nada más que en este supuesto, cuando ya están dando el proyecto, ahí la fórmula es distinta. Ahí lo que hace es, te va a pagar tus inversiones que no has amortizado. Ah, ya. Y ahí es diferente. Y entonces también el particular, cuando tiene esta visibilidad, dice, oye, si lo termino, pues es negocio para todo el mundo, ¿no? Pero si no lo termino por alguna de estas causas, igual ya no es negocio como hubiera sido, pero tampoco le pierdo, ¿no? Voy a recuperar las inversiones para el dinero necesario para amortizar las inversiones, ¿no? Está bien, vaya, tampoco se trata de quebrar al particular, ¿no? Sí, muchas veces cuando hablamos o le ponemos la palabra negocio, sobre todo en bienes o servicios o infraestructura, decimos, es que el particular está ganando. Obviamente tiene que ganar algo, ¿no? Porque de lo contrario el Estado lo tendría que hacer, pero a lo mejor no tiene los recursos necesarios, vuelvo a insistir, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto, si hay una salida, si hay mecanismos en las diferentes etapas para que el particular, la inversión que arriesgue, tenga visibilidad de los diferentes supuestos, qué pasa, inclusive si me rescinden el contrato, ¿no? Si me rescinden el contrato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el contrato está terminado por una causa de interés general, que no hay recursos, o un caso fortuito, un fuerza mayor, ¿no? O si el proyecto es viable, que es lo óptimo, ¿no? O lo ideal. Y que lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que sucede, que sea viable y que funcione bien. Eso es lo que se apuesta y es lo que se quiere, ¿no? Digo, siempre celebras un contrato para que se cumpla, no para que lo termines, ¿no? Pero la ley prevé supuestos en caso de que no se pueda llegar a buen puerto este proyecto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hay del cambio sustancial de condiciones que afectan el interés público? Fíjate que elaborando sobre lo que comentaba Marco, que decías, mire, esta etapa de desarrollo de la infraestructura es fundamental. ¿Por qué? En el momento en que se certifica y se hace el acta de entregas-recepción, que básicamente constituye el momento jurídico a partir del cual empieza la prestación del servicio, que es a partir del momento en que el Estado va a empezar a pagar. El Estado tiene que estar seguro que si va a empezar a pagar es porque ya va a empezar a recibir el servicio. Claro. Y entonces pues, ahí estamos un ganar-ganar. Y el inversionista, pues entonces sabe que si ya invirtió y ya hizo las cosas como deben de ser, pues va a empezar a cobrar. Por eso es bien importante que las reglas estén claras. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita se ha hablado mucho del caso de los gasoductos, ¿no? El presidente le puso nombre y apellido a varios proyectos y empresas, muy molesto porque la Comisión Federal de Electricidad está pagando por un servicio que no recibe. Está pagando por la entrega de ciertas moléculas de gas que debería haber estado recibiendo por el desarrollo de una infraestructura, que son los gasoductos, para un servicio público que es para alimentar a sus plantas generadoras para que puedan generar electricidad más barata, más limpia y de manera más eficiente. Más eficiente porque se supone que la entrega de gas en el gasoducto hace que el insumo sea confiable, y entonces que la planta no se pare porque se le acabó el carbón o porque se le acabó el combustóleo. Entonces, apagar y prender una planta de generación de energía eléctrica, pues no es como prender y apagar la luz de la recámara en la mañana, ¿no? No es algo muy complejo, se quedan paradas semanas,
Ahora sí que enfriar, calentar, etcétera. Claro. Entonces, el proyecto, nuevamente, es un buen diseño de proyecto. ¿Pero qué pasó ahí? O sea, ¿por qué se da una situación donde la convocante, que en este caso es la CFE, paga por un servicio que no recibe? ¿No? Ahí todo el mundo tendría que preguntarse, bueno, ¿eso es lo que dice la ley? No, eso no es lo que dice la ley, ni es el diseño que se hizo para que se alimentaran con gas natural las plantas de generación eléctrica de CFE. ¿Qué pasa en un caso ahí, como esos? Caso fortuito, fuerza mayor. Oye, el inversionista dice, yo no pude terminar de desarrollar la infraestructura porque por donde va aquí el gasoducto, no me consiguió el Estado los derechos de vía que me dijo que me iba a conseguir y no he podido construir. Ok, pero si no has podido construir, pues entonces no se ha terminado el gasoducto, no se está prestando el servicio, pues no tendría CFE por qué pagar por un servicio que no está recibiendo. El inversionista diría, bueno, pero tampoco es mi culpa que no pueda terminar la infraestructura porque tú me dijiste que aquí no que había tú me problema. ibas a conseguir esos derechos y tendrá toda la razón. ¿Eso qué configura? Eso configura una causal de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor. Y ahí es donde entrarían las reglas que platica Marco. El Estado dice, pues no es culpa mía, los ejidatarios no se quieren ir o ese núcleo poblacional no deja que pasen por ahí. O sea, asumiendo que el Estado hizo todo el esfuerzo necesario para Y eso es conseguirlo. una parte fundamental. Para que se configure la fuerza mayor como una causal de terminación anticipada del contrato, tiene que haber todos los esfuerzos diligentes, previsibles, de parte, en este caso del Estado, para haber obtenido eso. Porque si la causa de la imposibilidad de obtener los derechos de vía es imputable a alguna conducta del Estado, bueno, pues entonces ya no se configura la fuerza mayor, sino estamos en el terreno del incumplimiento dentro de los escenarios que platica Marco. Si fuera una terminación anticipada por fuerza mayor, entonces habría que decirle, tendría que reconocer el Estado, denunciar la fuerza mayor y decirle al inversionista, no voy a poderlos conseguir. Terminemos anticipadamente el contrato y te restituyo lo que has invertido, porque tampoco es tu responsabilidad. Me quedo yo con lo que hay de infraestructura y ya veo yo qué hago. ¿No fue tu culpa? No fue mi culpa. Yo hice todo lo que pude y no los pude conseguir. Y tú no puedes seguir construyendo. Lo que no se vale es ignorar el hecho de que nadie denuncie el evento de caso fortuito o fuerza mayor y se genere la obligación de pago por un servicio que no se está prestando. Ese es un eso es lo que abuso está de la sucediendo figura. ahora. Fue lo que pasó. Eso es lo que pasó. Por eso se quejaba el presidente. Por eso es que el presidente, llevamos año y medio, 2 años en algunos casos pagando algo que no por tenemos. la entrega de un gas que nunca hemos recibido o que recibimos un momentito y después se interrumpió y ya no hemos vuelto a recibir, ¿no? Bueno, y una pregunta, ¿estos casos en los que el ejidatario no me dio el permiso a mi Estado, no se tendrían que prever desde el principio para no llegar a este punto? Por supuesto. De ahí la importancia que las reglas estén claras desde el principio, idóneamente. Porque si no lo voy a tener el permiso, pues ni para qué empezamos. Exactamente. Pero muchas veces sucede que cuando se está gestando el proyecto, a veces hay negociaciones ya muy avanzadas. Y uno presupone, está muy avanzado con este núcleo de población y probablemente lo saquemos fácil, ¿no? Pero desechan a andar todos los proyectos, toda la maquinaria, y a la hora se organizan y dicen, por aquí no pasa nadie, ¿no? Claro. Digo, son cosas que, digo, lo Sí, que pasa es que también si te esperas a que todo el mundo esté de acuerdo, pues tardarías mucho en desarrollar tus proyectos, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser algo muy dinámico, ¿no? Obviamente hay riesgos, sí los hay, pero tiene que ser algo muy dinámico, ¿no? Y hay veces que sí te para, ¿no? Bueno, voy a un corte. Regresando, ¿me explicas, por favor, o no? ¿Me explican las consecuencias jurídicas de esta terminación anticipada? Con mucho gusto. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre contratos de desarrollo de infraestructura pública y ahora nos van a exponer nuestros invitados cuáles son las consecuencias jurídicas de la terminación anticipada. Gracias, Mari. Como comentábamos ahorita fuera del aire, antes de responder a tu pregunta, creemos que estos proyectos, este tipo de contratos son muy, muy benéficos para México, ¿no? Sin embargo, lamentablemente llega a haber casos de corrupción o de ineficiencia o de malos o de incumplimientos, ¿no? Pero no por ello la figura es mala.
Yo creo que lo que hay que buscar, como en todo problema, es encontrar el problema, combatirlo, erradicarlo, pero no matar al proyecto. Claro. ¿No? O sea, nos falta, creo que ese punto de equilibrio en el de que hay que atacar la corrupción, que está bien, hay que atacarla, supuesto. que ha habido Es muchos casos, o de incumplimientos, o de ineficiencia, etc. Hay que atacarlos, sí. Poner mayores controles, más estrictos, y los que no haya, pues, inventarlos, ¿no? Pero no acabar con este tipo de figuras. Claro. Quizás sancionar a las personas que incurrieron en esta conducta, más no, como dices, matar a la figura que funciona bien o que debiera funcionar bien. Que debiera funcionar bien, ¿no? Pero no. Y atendiendo a tu pregunta, esa es la parte más complicada. Ok, ya tenemos un supuesto en el que hay que dar por terminado el contrato. ¿Qué pasa, no? Como todo contrato, si es cumplido y el Estado resarce las inversiones no amortizadas, dice, bueno, todo está perfecto y todo el mundo contento, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado, no? Como te contaba, depende de la etapa en la que estemos, pagará lo que sea necesario, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el Estado ya no paga? ¿No? ¿Qué hace el particular, no? En principio el Estado tendría que hacer un finiquito primero, de a ver, cuánto te debo y también tú cuánto me debes por algunos incumplimientos o penas convencionales. El resultado de esas diferencias, bueno, pues es lo que te debo, o incluso tú me debes, ¿no? Tú particular me debes al Estado, ¿no? Pero si no llegan a un acuerdo, del oficio en el que se determine cuál es la cantidad que me van a pagar o que no me van a pagar, y yo estoy inconforme, yo particular, tienes un recurso de revisión ante la propia dependencia. Luego ese recurso, si no es favorable, puedes intentar el juicio de nulidad y luego pues, el juicio de amparo directo, ¿no? Tienes este camino para convencer a los tribunales de que el Estado es el que te debe pagar, y ellos determinan si está bien tu argumentación o no tu argumentación, ¿no? Pero también puede darse otra línea, que es que el oficio en el que el Estado dé por terminado el contrato, a lo mejor no esté debidamente fundado o motivado. A lo mejor te diga, es que hay un caso fortuito, una causa de fuerza mayor, o una causa de interés general por el cual no debemos seguir adelante con el contrato, ¿no? Sin embargo, lo analizas y dices, pues no estamos ni en uno, ni en otro, ni en otro. No estoy de acuerdo con ello, ¿no? Entonces lo impugnes y ahí sigue otro camino. Una es impugnar los números a los que se están llegando para que eventualmente se llegue a un número, ¿no? Y otra es que estés en contra de la causa por la cual se haya dado por terminado el contrato de manera anticipada, ¿no? Y ahí también tienes todo un mecanismo, la ley prevé una serie de mecanismos donde impugnas el oficio de que se trate, también te vayas al juicio de nulidad y eventualmente el amparo, ¿no? Y actualmente el Estado, por una reforma constitucional al 109, prevé la responsabilidad patrimonial del Estado, que es cuando el Estado, por algún supuesto, como estos son varios supuestos, pero el caso concreto es, te pueda pagar los daños y perjuicios que te haya ocasionado. Que aquí ya no estamos hablando de, una inversión o una fórmula, sino los daños y perjuicios que me haya causado al particular por haber cancelado este tipo de proyectos, ¿no? Que es una figura que no se agota y no se explora mucho. Simplemente los particulares combaten el oficio, tienen eventualmente una nulidad o confirman que el Estado dictó bien su resolución, ¿no? Pero estos daños y perjuicios, esta indemnización, es para el caso de que el Estado haya dado por terminada el proyecto o el contrato sin caso fortuito o fuerza mayor. Ajá, o debidamente justificado. O debidamente, Porque igual sí hubo un caso fortuito o fuerza mayor, pero no fue lo suficiente como para dar por terminado el contrato. Porque si está debidamente justificado, opera lo que nos decías del 2%, de la inversión inicial, etc. O la amortización, o el pagarte las inversiones que no hayas amortizado, ¿no? Ya. Dependiendo de la etapa en la que se dé por terminado, ¿no? Esto es para el supuesto cuando no está bien fundado, cuando no existió el caso fortuito o fuerza mayor, o sí existió pero no fue suficiente, ¿no? O la causa que el Estado menciona tampoco es la suficiente para parar el contrato, ¿no? Entonces aquí tú podrías reclamar, además de la nulidad, los daños y perjuicios al Estado a través de una figura que se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es interesante porque se conoce en la historia de la responsabilidad del Estado, hacia el pasado los actos se llamaban actos del príncipe. ¿Qué son los actos del príncipe? Que el Estado hace y deshace porque soy el Estado. Así es. ¿No? Después, afortunadamente, México evolucionó a una etapa de la responsabilidad subsidiaria, que es el funcionario que te causa el daño, él responde y si no te paga, responde el Estado. Pero un camino muy largo, ¿no? En esa evolución... pero ya menos autoritario. Menos autoritario. En esa evolución se reformó el 109 constitucional, en donde prevé que el Estado es
obligado directo. Si causa un daño, el Estado te resarce, te paga, y eventualmente se dará la vuelta y regresará contra su propio funcionario a reclamarle eso que el Estado pagó, ¿no? Generalmente a veces son cantidades bastante fuertes que probablemente el particular no tenga el dinero, ¿no? A veces muchos funcionarios tienen seguros de responsabilidad y ya será probablemente el seguro de ellos el cura si alcanza a cubrir, depende del monto asegurado, ¿no? Pero el particular tiene un mecanismo en caso de que anule la resolución que no sea suficientemente fundada o motivada, que haya dado por terminado un contrato, para buscar, además de anularlo, un mecanismo alterno para que le resarza los daños y perjuicios. Y ahora, ustedes como abogados expertos en esta materia, ¿cómo intervienen en todo esto? Mira. En este tipo de juicios, yo particular voy y te busco a ti, Rafa o Marco, y te digo, mira, el Estado me está dando por terminado este contrato, o incluso ayudan desde la parte de la jurídica de la licitación. Es muy deseable, no porque seamos abogados y de eso vivamos todos los días, sino porque es lo correcto, que las empresas se asesoren en todo el proceso. Claro. Desde el análisis jurídico de las bases, para identificar los riesgos legales de la primera etapa, que es del desarrollo de la infraestructura. Y además con expertos como ustedes, valga el comercial, y no con su departamento jurídico, que no necesariamente... El departamento jurídico normalmente son abogados muy capaces, sí, pero y ellos aportan un conocimiento que nosotros no tenemos. Que es el de la empresa. Pero nosotros tenemos la visión externa. Entonces, ese tándem, ese equipo entre el abogado interno y el abogado externo es bien importante porque es una visión mutuamente complementaria. Claro. Es muy importante para que el contrato llegue a buen puerto y sea un éxito para todas las partes, que un poco como cuando la quinceañera sale, pues se lleve el chambelán para que vea que todo sale bien y todo el mundo se divierta, nadie abuse de la libertad y todo el mundo llegue sano y salvo a su casa y contento. Así son los contratos APPs y también los PPs. Hay que ponerles chambelán y ir acompañando a la empresa y al gobierno en todas las etapas, ir reaccionando ante las situaciones no previstas que se presentan, que las hay todos los días de todos tipos, para hacer las notificaciones que se tienen que hacer, convocar a las reuniones que se tienen que hacer, agotar los procedimientos de resolución de conflictos que prevé el propio contrato para superar los obstáculos e ir empujando el proyecto. Y fíjate, yo en lo particular el tema que veo es el litigio en este tipo de temas. O sea, tú ya entras cuando hay problemas. De hecho, ese es el punto. Nosotros le decimos a nuestros clientes, no me invites cuando ya tienes el problema. Claro. Invítame desde el principio, de chismoso. O sea, a lo mejor al principio nada más como como... de prevención. Nosotros le decimos el doble check, que es el abogado que te está asegurando en todo este proceso, está bien que lo siga haciendo. Dame oportunidad más de hacerte un doble check, como si yo fuera la autoridad. Y ser crítico así de, mira, estás haciendo bien, y cómo se están gestando en los tribunales esos criterios. Auténtica medicina preventiva. Preventiva, ¿no? Un doble check le llamamos, ¿no? Permite porque los plazos de impugnación son muy cortos, ¿no? Y el material que se genera en ese tipo de proyectos son cajas y cajas y cajas. Entonces imagínate que llegan con... Y además con de muchos tecnicismos, y ¿no? muchas cosas técnicas también que si no estás empapado, son muchas materias, ¿no? Puede ser encuestas de salud, de energía, hidráulicas, etcétera, ¿no? Si te llega el cliente de, oye, tengo que impugnar esto, y ahí están 30 cajas, no te da tiempo. Claro. ¿No? O si te da tiempo, no tienes el dominio exacto. Nosotros decimos, como dice Rafa, todo eso es hacer equipo. Desde los abogados internos de la empresa, con el abogado externo, no es que uno sea más valioso que el otro. Y con los funcionarios públicos. Y nosotros lo que decimos como litigantes es, dame también la oportunidad de estar desde el principio para que en ese equipo siempre sea un cambio de estafeta ordenada y con anticipación, ¿no? Que sería lo más sano y lo más... La fruta no pasa así. Simplemente cuando ya está ahogado el chamaco, no hay que litigarlo. Pero bueno, en una asesoría preventiva deberíamos partir todo un equipo desde el inicio, ¿no? Claro. Bueno, esto que me explicabas antes, lo de la responsabilidad patrimonial del Estado prevista en la Constitución, eso es lo que se entiende cuando hay daño imputable y esta responsabilidad, ¿no? Ese tema ya lo agotamos. Así es. Bueno, de hecho, hay una ley especial, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Ya. O sea, no solo lo prevé la Constitución, sino que está aterrizada en una ley federal y también en leyes locales en cada una de las entidades. Porque todo esto depende, como decía Rafa al principio, hay la ley de acción pública privada federal y hay algunas locales. Todo depende si los recursos son locales
o federales, ¿no? O, aunque sea un proyecto local, pero la mayoría de los recursos sean federales. Entonces aplica la ley federal, ¿no? Ya. Así se determina qué ley aplica, dependiendo de dónde procedan los recursos. Ya. ¿Y cómo procede la ejecución de sentencias condenatorias y el derecho a la indemnización ya en la práctica? Es importante, y ahí nos metemos en un tema un poquito técnico que se llama responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Cuando hay un incumplimiento y de agotados los procedimientos que señaló Marco, el procedimiento interno, la revisión, el juicio de nulidad, el amparo, y hay una sentencia firme, la sentencia firme es la que determina si existió o no existió un incumplimiento por parte del Estado y si ese incumplimiento amerita o no un pago de una indemnización y la forma, si vía incidental en la propia sentencia, porque la falta fue lo suficientemente grave como para que en la propia vía incidental se haga la cuantificación y la orden de pago de la indemnización, o si se tenga que agotar otro procedimiento de responsabilidad civil ante otro juzgado con esa sentencia para hacer la imputación del daño. Ese es cuando estamos en el caso de una rescisión, donde hay un incumplimiento. Si bien es un camino largo y tortuoso el del litigio, digamos que es claro ese camino. Cuando estamos en el caso de una terminación anticipada, que no es una rescisión, donde hay una inimputabilidad relacionada con la terminación del contrato porque no incurrió ninguna de las partes en un incumplimiento, sino que el contrato se termina por alguna de estas tres causas, caso fortuito, fuerza mayor o por causas de interés público. Ahí es más complejo, porque si efectivamente se actualizan estas causas, ninguna de las partes sería responsable de pagarle daños a la otra, porque no hay culpa. En el caso de fuerza mayor es un evento de la naturaleza, es lo que el derecho anglosajón le llama Act of God, y lo único que hay que probar es que efectivamente ese acto fue público, notorio, imprevisible, irresistible, y que hizo imposible el cumplimiento de las obligaciones. Un temblor, un huracán. En el caso, y eso es muy sencillo porque hay que nada más probar que existió. Claro. Y en este caso, pues me imagino que existen también seguros para que la empresa privada... Cada quien tendrá nada más hay que checar que no excluya el caso fortuito. Vemos en qué momento del contrato vino. Valiente seguro. Sí. Y ya, es otra historia, es otro juicio, ¿no? En el caso de la fuerza mayor no es tan sencillo, porque en el caso de la fuerza mayor participa la voluntad humana y hay que probar que el evento de fuerza mayor no está asociado con ningún acto que hubiera hecho imputable a alguna de las partes de esa fuerza mayor. Por ejemplo, en el caso del derecho de vía, pues hay que probar que si el Estado se obligó a otorgar el derecho de vía, que hizo todo lo necesario para que se otorgara y que lo que sucedió fue imprevisible y que la imposibilidad del cumplimiento de la obligación viene de la imposibilidad de prever el hecho. Y si es así, entonces es fuerza mayor y cada quien con su golpe y dependiendo del estado en el que va el proyecto, de acuerdo con lo que señaló Marco, se hace el cálculo de lo que se le paga por la terminación anticipada al inversionista, ¿no? En el caso del interés público hay que probar que hay un cambio sustancial en las condiciones económicas, políticas, financieras que hacen que el proyecto, que las condiciones económicas pactadas originalmente para la contraprestación ya no son costo eficientes, ¿no? Esa es una causal delicada porque México está inmerso en medio de una dinámica global en la cual las inversiones de capital para infraestructura pues vienen con un ejercicio, un análisis de las mejores oportunidades y ahí competimos como país con otros países. Si no hay una percepción de certeza jurídica en México de que las inversiones nacionales o internacionales que se destinan del desarrollo de infraestructura en contratos de largo plazo, donde el riesgo es grande, porque pues si va a estar el proyecto a 30 o 40 años, pues es un horizonte importante. Es muy importante que las señales que demos sean de certeza jurídica, de que aunque las cosas salgan mal, tenemos los mecanismos claros para resolverlas y para compensar justamente a un inversionista
si el proyecto se termina anticipadamente, igual que debe de haberlo para el Estado, para que no siga pagando por algo que no está recibiendo, ¿no? Claro. Y es donde es bien importante que las reglas estén claras y que si existe una situación de abuso del derecho, de abuso de la figura, pues no se condene a la figura, sino se condene a los responsables. Claro. Sí, esa seguridad debe ser en todos los ámbitos, seguridad para el Estado, seguridad para el inversionista, tanto si jala el proyecto, seguridad para los dos, como cuando no jala el proyecto, también seguridad para los dos. Si esas reglas están claras, como dice Rafa, no hay problema. No todo contrato que se le hace, incluso entre particulares, a veces llega a buen puerto, pero que esté seguro qué va a pasar si no funciona, si se tiene que rescindir, se tiene que romper el contrato, ¿no? Igual para el Estado, yo creo que están bien las reglas. Por ahí habría que apuntalar algunas cosas, pero la figura en sí creo que es buena para el desarrollo del país. Lamentablemente hay actos, o llega a haber actos de corrupción, pero no por ellos acabemos con la figura, ¿no? Claro. Pues creo que eso vale bien como conclusión para cerrar el programa, eso que dices, que es una figura que funciona bien y hay que hacerla que en la práctica fortalecerla, ¿no? Mejore. Exactamente, ¿no? Y yo creo que en general pues hay que apostarle a jugar en equipo, como hemos mencionado, así como los abogados jugamos en equipo, como país hay que jugar en equipo, sí. Tanto Estado como inversionistas debemos jugar en equipo para el desarrollo de este país, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna conclusión que me regales, Rafa? Yo sigo siendo muy positivo del país, del Estado de Derecho y de nuestro futuro. Todos como sociedad, nosotros como soldados del marco jurídico, como los principales responsables para velar que se cumpla, debemos seguir empujando y comunicando. Gracias, la labor que haces como conductora del programa permite esos objetivos en beneficio de toda la sociedad. Gracias a ustedes por haber venido. Mari, muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Buen día. Gracias por su atención. No se pierda la siguiente emisión de Entre Juristas.